Me avisas cuando ya esté. Listo. Muy buenas noches. Ya estamos entonces transmitiendo. Estamos conectadas desde Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia y Bogotá, Colombia. Les damos la bienvenida a esta nueva transmisión a través de Facebook Live de la agencia de noticias Niara. Yo soy Aida Luisa Córdoba Mosquera, directora y editora de la agencia de noticias. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de entrevistas vivo, que les cuento a ustedes que es una palabra de origen palenquero, es un pueblo negro de aquí de Colombia, que significa la esencia del ser. Entonces, con esta serie de entrevistas lo que queremos simplemente es como hablar de esa esencia, de las personas, de sus procesos y precisamente conectarnos con esa belleza que todos tenemos allí. Hoy me acompañan dos mujeres que les confieso no las conozco físicamente, pero es como si lo hiciera desde hace mucho tiempo. Una de ellas me llevó a la otra y la que me llevó a la otra es Maite. Ella es antropóloga, es comunicadora social, de familia chocuana, o sea que tenemos además cierta familiaridad por allá. Y ella me llevó entonces a Gladys, que ella es una madrina, es una mujer muy respetada, muy conocida dentro de la religión yoruba, y vamos a hablar entonces, estar hablando con ellas sobre los mitos y las realidades de las religiones de origen africano. A Maite la pueden seguir en sus redes sociales, en Facebook la encuentran como Maite Valencia Rodríguez, en Instagram como Maite-Cimarrona y su canal de YouTube es Maite Cimarrona TV. Estoy bien, ¿no? Espérame que no te escucho, Maite. Creo que tienes el micrófono desconectado, pero bueno. Y a nuestra madrina Gladys la pueden encontrar en Facebook como Gladys Quiroga Delgado, Gladys Quiroga Delgado, y su Instagram es Ayaba Yemaya. No sé si lo pronunció bien, pero pues entonces ahorita me corrige si es así. Y a nosotros, pues claro que nos pueden seguir a través de esta página, Agencia de Noticias Niara. En nuestro Instagram es Niara Noticias, en Facebook, en Twitter nos encuentran como Niara-Noticias y nuestro blog es agenciadenoticiasniara.blogspot.com. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema, mitos y realidades de las religiones de origen africano. Con este programa lo que queremos es ni siquiera cambiarle la mentalidad a nadie, no queremos convencer a nadie, simplemente hablar de tantas cosas y tantas realidades de otras personas como existen en el mundo. Entonces lo que queremos es que conozcamos, que ampliemos la mente, que conozcamos, como les digo, otras realidades y que podamos también conectarnos con ella, obviamente dentro del respeto. Así que las personas que se conecten, pues obviamente, pues los invitamos muy respetuosamente a que comenten de una manera, valga la redundancia, respetuosa, también muy cariñosa, para que podamos construir entonces un muy buen debate. Mujeres, entonces las dejo en un momento para que saluden a toda la gente que nos está siguiendo, que nos empiezan a seguir. Así que las dejo para que envíen su saludo cariñoso. Hola, yo soy Gladys Quiroga Delgado, estoy desde Caracas. Muchísimas gracias, Aida Córdoba, por tu invitación a la agencia de noticias Niara y por ese trabajo hermosísimo que estás haciendo con las comunidades afrocolombianas y afrodescendientes del mundo. Que lo más importante es que no se circunscribe el trabajo solo a Colombia, que tiene una herencia hermosísima desde el punto de vista afro, sino a todo el mundo y a nuestra región americana. Importantísimo trabajo que están haciendo. Maite nos Muchísimas presentó, gracias. nosotras hemos estado haciendo trabajo juntas desde que ella estaba viviendo aquí en Venezuela. Participé con ella en una serie sobre religión de origen yoruba y su extensión en el Caribe. En este caso fue la regla de Ocha, la santería, Bueno, se nos perdió la conexión con la búsqueda para Gladys. toda. A ver, acá Ay, estoy. ya te recuperamos. Aquí estás. Hay muchísimo problema con la señal. No veo a Maite, creo que se salió también o se le cayó la Yo sí la señal. veo, no la veo aquí en nuestra pantalla, pero sí la veo conectada. Ah, buenísimo.
Entonces sé que estamos ahí, pero yo no puedo interactuar con ella, no la tengo aquí. Sí, ya apareció. Allí está Ya la Maite. vi, allí está. Mucha Bueno, sonrisa, mucho diente pelado, como decimos acá en Colombia. entonces, bueno, participé con Maite en programas hechos por ella sobre religiones de origen afro. Yo también soy su madrina religiosa. Ella, dentro de la búsqueda de conectar con sus raíces, pues se consiguió con Regla de Ocha y con IFA, y aquí estamos. De verdad que le Maravilloso. encontramos, sí. Sí, porque la catolización influyó muchísimo en en todo nuestro continente y sobre todo en las zonas donde había virreinato, que fue el caso de ustedes, el del Perú. Nosotros fuimos capitanía general, pero aún así se catolizaron los afro y se perdieron las religiones originarias. Entonces, Muy bueno, bien, vamos por partes, vamos a presentar a Maite que nos salude también. Les contamos que pues la transmisión estamos transmitiendo por StreamYard, es como una plataforma pues muy nueva para nosotros, pero que nos ha funcionado muy bien. Van a tener, digamos, un retrasito, un delay de unos minuticos, unos segunditos, pero pues la transmisión hasta el momento creo que va muy bien, porque aquí nos está saludando Marqués Cabeto, que siempre está muy pendiente de las transmisiones y de las noticias de Niara. Dice aquí escuchando ando. Fares Montaño también nos manda saludos. Así que Maite, el escenario es todo tuyo. No sé si me escuchan y me ven. Sí, te escuchamos y te vemos. sí, Bueno, muchas gracias por la invitación, Aida. Muchas gracias, madrina Gladys, por haber acudido también a esta invitación. Pues sí, yo, bueno, siendo dentro de la afinidad, curiosidad, de investigadora, antropóloga, productora de televisión, pues sí, di con este tema tan interesante como es el tema de las religiones de origen afro, y me dediqué durante unos años a hacer producción de documentales, reportajes sobre la religiosidad afro en Venezuela, tanto la religiosidad de origen yoruba como la religiosidad afro-venezolana netamente, ya no de origen yoruba, pero sí de origen afro, con otras manifestaciones culturales como es el culto a San Juan Bautista, el culto a San Benito, el culto a San Antonio y a varios santos pues, del panteón afrocatólico. ¿Aló? hola. Ajá. Es Pues que sí. había silenciado, había silenciado el micrófono, pero ya, aquí estoy. Voy a presentar un poco del currículo de Gladys. Voy a tratar de pronunciarlo muy bien. Gladys ya más adelante nos corregirá si es necesario. Y entonces ella es comunicadora social, o sea que aquí estamos en una mesa de comunicadoras. Pues con sus menciones en audiovisual, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en 1993, además es locutora, pues ya pueden ver, escuchar su voz, que es realmente es voz de locutora. Ella es Iyaloricha Ome Toqué, iniciada en 1991 en el sacerdocio Ayemayá. Cuéntanos un poco qué es eso, qué significa lo que acabo de leer. Yalorisha significa madre de Orisha. Orisha son seres que vivieron en la tierra y por sus méritos ascendieron al cielo. Orisha significa cabeza escogida. Un orisha, en el caso de la religión yoruba, son nuestros ancestros deificados. ¿Okay? Nosotros somos practicantes de una filosofía que se llama ifismo.
Ifá Ifá es la sagrada es la palabra de sagrada palabra de Olodumare. Olodumare. Olodumare es Dios. Olodumare es Dios. Dios Dios nos lega nos lega a través de a través de Orunmila, Orunmila, una deidad que es una deidad que es adivino, adivino, que fue testigo que de fue la testigo de la creación, creación, 256 256 odus, odus, que son que códigos, son códigos, en donde nos en donde enseña nos sobre el enseñan sobre el pasado, pasado, el el presente, presente, el futuro de el la futuro de la humanidad humanidad y cómo vamos y cómo nosotros vamos a nosotros vivir a vivir conforme a esas conforme a leyes. estas leyes. Ifá es Ifá es la palabra de la palabra de Olodumare, Olodumare, para los yorubá para es los yorubá es Otito, la verdad. Otito, la verdad. Para nosotros Para es nosotros es la forma de la forma vida, de vida, nuestra guía nuestra guía cotidiana, cotidiana, lo que nos permite lo que nos dirimir permite entre dirimir entre todos los todos los asuntos, asuntos, desde cosas tan desde simples cosas tan como simples como hacer un hacer un negocio, negocio, buscar buscar pareja, pareja, tener un tener hijo, un hijo, hasta ayudar a alguien hasta a bien ayudar a morir. alguien a bien morir. Eso es Ifá. Eso es Ifá. Creemos en un solo Creemos en un Dios. solo Dios. Somos Somos monoteístas. monoteístas. Olodumare es su Olodumare es nombre. su nombre. Él se vale de Él se seres que vale de son seres que son irúmoles, irúmoles, que son seres que son seres celestiales, celestiales, que lo ayudan en que lo su tarea ayudan de en su crear el tarea de crear mundo, el mundo, y también y también deifica a los deifica seres de a la los seres de tierra, la que son los tierra, que son los orichas, oristas, para entonces para también dar entonces también ejemplo y dar ayudar a ejemplo su y ayudar creación a en su la creación tierra. en la tierra. Entonces, cuando tú Entonces, dices que cuando eres tú dices Iyal que eres Orisha, Iyal eres Orisa, eres sacerdotisa de sacerdotisa Orisha. de Orisa. El El micrófono. micrófono. Más adelante. Estamos en vivo, realmente. Que no quede duda. Más adelante vamos a hablar un poco como de las categorías, no sé si los rangos, bueno, tú nos explicarás mucho más, porque pues la idea también de esta conversación no es educar 100%, pero sí tener un poco más de conocimiento sobre estos temas, porque hay mucho desconocimiento en torno a ellos y precisamente el desconocimiento, creo yo, es lo que hace que se creen esos mitos que hacen tanto daño, de estereotipos y demás. Como estamos en una mesa de comunicadoras, vamos a recordar esos primeros semestres cuando nos enseñaron el qué, cómo, cuándo, por qué y dónde. Las 5 preguntas en algunos varía, pero siempre son 5 preguntas básicas para uno hacer una entrevista, para uno responder, no sé, para estructurar un texto, una noticia. Entonces vamos a empezar con un sentido muy didáctico y pedagógico, por supuesto, hablando de qué es la religión y la cultura yoruba. El micrófono. Me pasó lo mismo del micrófono. Ahí estás, Gladys. Ya te escuchamos. Hablé de lo que es Ifá y de lo que Y de lo que significa desde el punto de vista desde el punto de vista filosófico. filosófico. Ok, es la religión que Es la practican religión los que practican yoruba, los yoruba, es un grupo es un grupo lingüístico, lingüístico, étnico étnico y y cultural cultural que se que desarrolla se desarrolla básicamente básicamente en en Nigeria, Nigeria, Benin Benin y Togo. y Togo. Ok. Eh, Esa cultura esta llega hasta cultura llega hasta nosotros nosotros a través del a suceso través del más suceso más desdichado de la desdichado de la humanidad, humanidad, creo que sí, creo que sí, la la trata. trata. En En Cuba, Cuba, principalmente principalmente Brasil Brasil y y Trinidad, Trinidad, se se establecen establecen asientos asientos en donde los en donde los yoruba yoruba comparten comparten evidentemente con evidentemente otras con etnias de otras origen etnias de afro origen afro y y más la más cultura la de los cultura de los colonizadores. colonizadores. O sea, en O un sea, caso son en los un caso anglos, son en los otro caso anglos, los en otro caso los portugueses, en otro caso portugueses, los en otro caso los españoles, españoles, y dan y origen dan origen
a nuevas religiones y culturas de resistencia. En este caso, pues, tenemos regla de Ocha en Cuba, tenemos culto Shango en Trinidad, y en Brasil tenemos Umbanda, Chechenago, Candomblé, Quimbanda. Ujú. Entonces, bueno, sí. Nosotros practicamos en Afrocuba y en Venezuela, en su mayoría seguimos la regla de Ocha, y después también seguimos otros, el Ifá tradicional Yoruba. Es decir, es nuestra raíz sin híbridos y sin ningún elemento distinto. Maite, ¿para ti qué es? Bueno, ¿aló, me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Perfecto, gracias a Dios. Bueno, para mí, como te comentaba, inicialmente el acercamiento con la cultura de Ifá y con la Ocha Ifá afrocubana fue a través de la compañera madrina actualmente mía, que es Gladys Quiroga o Mito Que, el compañero Osaroso, Omar Olivero, e inicialmente con un babalao cubano que llegó a Venezuela hace unos 30, 40 años, que fue Alberto Herrera. Pues me acerqué a esta religiosidad inicialmente como una cuestión de afinidad que no me explicaba por qué era, que quizás por mi parte materna. Pues realmente fue mi mamá la que me acercó al padrino Alberto Herrera, un insigne babalao, como te digo, que tuvo una gran familia religiosa en Venezuela, llegó de Cuba a Venezuela, bueno, hace décadas, y bueno, actualmente ya falleció, hace creo que 3 años falleció, y bueno, a través de él y de otras personas cercanas a la religiosidad yoruba, fui teniendo como esa curiosidad, como ese interés en investigar, en indagar en qué consistía la regla de Ocha Ifá, en qué consistía el Ifá, en qué consistían las religiones de origen afro. Eh, y bueno, poco a poco fui conociendo personas, fui conociendo organizaciones, fui registrando desde el punto de vista audiovisual y desde el punto de vista documental este quehacer. Y bueno, actualmente, pues si quieren conocer algunos trabajos más sobre la religiosidad, tanto de la Ocha Ifá afrocubana como del Ifá nigeriano, así como de la religiosidad afro venezolana, pues se pueden acercar para mi canal Maite Cimarrona TV y allí lo encontrarán. Yo pues, como te digo, fue inicialmente pues un acercamiento a través de mi mamá, otro acercamiento a través de quizás la curiosidad, quizás el interés como persona, también el interés antropológico por saber cómo funciona esto de la religiosidad afro y el porqué de tanta discriminación y de tanta afinidad por un lado, pero tanta satanización por el otro. Entonces, bueno, por ello fue que me acerqué a esta religiosidad que poco a poco fui descubriendo y dándome cuenta de la gran riqueza, de la gran importancia, y no solo eso, sino que ya realmente IFA es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, o sea, no por mí, sino que la UNESCO misma, debido a la gran antigüedad de esta religiosidad del IFA, en el continente africano y básicamente en Nigeria y la trascendencia hacia otras naciones, pues se ha convertido en patrimonio de la humanidad. Aquí, pues nos están reportando que hay como les decíamos, hay como un eco, pero pues en la plataforma hay un delay allí, pero pues bueno, esperamos que se supere en la medida en que vayamos transmitiendo. Aquí te manda Gladys, Aarón, David, Germain Subero, unos saludos.
unos saludos. Gracias. Dice saludos, amiga Gladys. Bueno, un saludo también para él, para todas las personas que nos están acompañando en este momento. Hablábamos ahorita de las 5 preguntas, pero hay una que a mí me llama mucho la atención. Y es por qué, el por qué desde una experiencia mucho más personal, desde un ámbito más íntimo, más cercano. Cuéntenos también qué pasaba en la vida de ustedes cuando la religión y la cultura yoruba y del Ifá llegó a sus vidas. ¿Por qué dar ese paso? Hay gente que definitivamente dice, no, yo no quiero nada con eso. Más adelante vamos a hablar de por qué. Ya ustedes han anticipado también algunas razones. Pero ¿por qué ustedes sí? ¿Qué las motivó? En mi caso, mi mamá es iniciada en la cultura yoruba desde 1977. Yo tenía 9 años cuando ella se inicia. Ella se inicia por una situación de vida, tuvo un accidente y se salvó. Y ella prometió que si se salvaba, ella se consagraba con Oshun. Ella no entendía mucho lo que era, pero se salvó y se consagró con Oshun. Así llegó Oricha a nuestra familia. Después entonces, bueno, ya yo empecé a hacerme como parte, me consultaron chiquitita, me dijeron que yo era hija de Yemayá y efectivamente soy, ¿no? Me consagraron en Yemayá. Pero yo fui hinduista también, entonces no quería mucho así iniciarme, porque estaba el tema del sacrificio de los animales, entonces yo quería muchísimo a Yemayá y a los orichas de mi mamá, pero los atendía con guirnalda, con dulces, con frutas y ya, ¿no? Entonces, de lejos. Pero se dio una situación espiritual, tenía 22 años cuando me consagré y se dio una situación espiritual y estaba todo el tiempo en posición fetal, enferma, flaquísima. Yo era muy flaca y me puse flaca, flaca, flaca. Y se dieron cuenta por una consulta que había una situación que resolver. Dijeron que me consagraran y yo, pues la respuesta fue, háganmelo ya. Me lo van a hacer, háganmelo ya. O sea, sin dudas, de verdad me sentía muy mal y después me di cuenta que era la decisión más importante que he tomado en mi vida y la más hermosa. Yo no pude tener hijos, pero tengo ahijados. Orisha me ha permitido servir desde el punto de vista espiritual, entregarme por completo a mi sacerdocio, también me ha permitido servirle como periodista porque me he dedicado a difundir, a escribir para revistas, a dar precisamente conversatorios, algunas charlas. Entonces eso me ha abierto un mundo y un camino tan hermoso y me ha permitido estar cerca de la gente sirviendo. Y creo que siempre es más importante ser útil que importante, ¿no? O sea, la importancia viene después de lo útil que eres. Entonces, bueno, eso fue todo lo que me dio. Si a mí me preguntan, ¿te volverías a consagrar? Sí, todas las veces que fuera necesario todas las veces. Y además, si me preguntan, ¿le dices a otro que se comprometa? Sí. Sí, porque nosotros nos comprometemos con la paciencia, nos comprometemos con el buen carácter, nos comprometemos con la concordia. Es decir, tenemos que aprender a ser humildes, pacientes, honestos, a tener buen carácter y a tener esperanza en Dios todo el tiempo, en Olodumare. Entonces, cuando mantenemos esos 5 pilares en tu conducta y como principio de vida, pues la vida nunca es fea, la vida siempre tiene una salida, siempre tiene una luz, siempre tiene un camino a seguir y siempre es importante. Una sonrisa, exactamente. Así es. Maite, y tú cuéntanos cómo ha sido. Y yo luego cuento alguito de la mía como para no quedarme tan bien atrás. Bueno. Cuéntanos tú. Bueno, te cuento como les comentaba ahorita, no sé si hubo interrupción, pero inicialmente mi acercamiento al IFA y concretamente a la Ocha IFA afrocubana fue a través del padrino Alberto Herrera, un sabio, un babalao cubano que llegó hace unos 40, 50 años a Venezuela, y bueno, lo conocí a través de mi madre también. Llegué a él igualmente, pues buscando ciertos consejos de mayores, ¿no? Para mí el consejo del adulto mayor, del anciano, del mayor, es sumamente importante en todos mis, en todo mi
mi devenir, pues, en todas mis decisiones. Eh, por aspectos, bueno, bastante importantes en mi vida, que tenían que ver con la crianza de mis hijos, con ciertas problemáticas que tenía que resolver, llegué a él, a Padrino Adalberto. Eh, Posteriormente, estando ya trabajando en el canal Vive TV, pues tuve acercamiento con otros hijos de Oricha, con otros practicantes de la Ocha y Fa afrocubana, y empezamos un acercamiento desde el punto de vista del registro documental sobre el quehacer de practicantes de la religiosidad afrocubana en Venezuela. Es así como conocí hace unos 13 años a la compañera madrina Gladys Quiroga y a Osaroso, Omar Olivero, uno de los maestros más importantes de la ejecución del tambor batá en Venezuela, y del culto Añá en Venezuela, uno de los maestros que son tenidos en cuenta de primera por parte de los músicos que tienen que ver con toda la musicalidad de la religión de la Ochaifa afrocubana. Bueno, a partir de este acercamiento que tuve con ellos, empezamos a hacer una serie de documentales, una búsqueda sobre orígenes, sobre corrientes, tanto de la Ocha Ifá afrocubana como del Ifá tradicional nigeriano. Y bueno, fue así como, bueno, poco a poco me fui acercando. Yo no me he consagrado todavía a Oricha como tal, no he sido coronada. Sin embargo, soy hija de el Oricha Elegua, y bueno, mi búsqueda continúa, ya más ligada hacia la religiosidad de lo que es el Ifá tradicional nigeriano, que es lo que he ido buscando a través de de Gladys Quiroga. Bien, pues yo les cuento, cuando yo estaba pues en la universidad y empecé a, pues como a incursionar, por decirlo de alguna manera, en todo el movimiento social afrocolombiano, creamos un grupo de estudiantes afro en la Universidad de Santiago de Cali. Yo estudié en Cali, que es una población, digamos que es la ciudad, yo creo que con más población afro en Colombia, creo que es la tercera a nivel de América, después de Washington y una ciudad de Brasil que ya no recuerdo. Y empiezo uno a estudiar, leíamos Malcolm X, a Martin Luther King, y entonces, y a muchos otros y otras. Y empezó como uno a estudiar el tema de la religiosidad y a conocer un poco más, a perder el miedo y en mi caso, a desligarme un poco de eso que me habían enseñado de la parte religiosa, pues obviamente católica, con todo el respeto, por supuesto. Entonces, bueno, empiezo a estudiar y a tener un poco más acercamiento, me voy a Venezuela a trabajar allá. Yo viví en Venezuela, en el estado Anzoátegui, en Anaco, y allí conozco al presidente de la Cámara de Comercio, que él es un babalao. Entonces yo recuerdo que yo siempre lo iba y lo entrevistaba y hablábamos de temas de trabajo, pero un día él me dice, ven, te doy la mano. Y yo, no hay qué, uno pues siempre con su la desconfianza. Y me dice, ay, tú eres más brava de lo que la gente se imagina. Yo le digo, si yo soy una fiera, sino que pues no tengo necesidad de estar peleando, pues no peleo. Y yo le digo, ¿por qué? Entonces él me empieza a contar del tema. Y pues yo dije, no, pues aquí fue. Y me parece muy mágico, muy maravilloso esas conexiones y esa gente que va conociendo uno en todo el proceso. Pues allí conocí también un babalao cubano que se llamaba Raúl, creo que ya falleció, se me olvida el apellido. Y me metí mucho más en el cuento, conocí un poco más, pero pues realmente, y me dijeron que yo podía, lo que recuerdo era que yo podía llegar, creo que al nivel más alto que podían llegar las mujeres, que tenía todos los caminos abiertos, me dijeron en ese momento. Pero esas cosas que uno a veces se distrae por trabajo, por otras situaciones y no sigue el camino. Y con esta anécdota termino. También conocí a un babalao cubano que él canta en la orquesta Tromboranga.
Lo conocimos ahí en Pereira. Y él también me acercó, me dijo, mire, hasta que la gente negra no entienda que esa religión nos va a sacar de donde estamos, vamos a seguir allí, allí y allí. Entonces, eso también es una invitación, como decía Maite, a seguir el camino, a seguir buscando, y que yo creo que el momento indicado llegará para que estemos en el nivel que debemos estar y para el cual yo creo que vinimos a este plano. Entonces, no siendo más, esto no se trata de mí, pero quería pues contar mi experiencia, que son muchas más, pero pues como para que esto también hablemos un poco de cada una. Pero vamos entonces a entrar en materia, a hablar del tema de los mitos y las realidades, ¿no? Aquí he buscado como varias, es una mezcla como de las que he escuchado, algunas que he encontrado en internet. Y, por ejemplo, uno de los mayores mitos, los que uno siempre escucha, es que esto es una cuestión satánica. ¿Qué nos puedes decir, Gladys, y qué nos puedes contar también, Maite, desde tu experiencia? Bueno, ¿cuál es la realidad? Ok, la realidad es que por lo menos en la cultura yoruba, cuando hablamos de tradicional yoruba, es decir, no influenciada por la catolización, ni la cristianización, porque no todos eran católicos, en el caso por ejemplo, los angloparlantes, ¿no? Uy, me quedé sin luz. Voy. Bueno, nosotros no creemos en el diablo, no existe Satán. Hay una traducción negativa que se hizo cuando se convirtió el yoruba al español, por parte de un yoruba que fue el primero que hizo la traducción, pero él era evangélico, entonces él identificó y relacionó a Eshu con Satán. Pero desde el punto de vista teológico, nosotros no tenemos a Satán, nosotros no existe el diablo en la cultura yoruba. Olodumare es tan perfecto que no creó a nadie para que le fastidiara su obra, ni nadie se le revela. Lo único negativo que puede revelarse a la obra de Olodumare, y ni siquiera es a su obra, es la cabeza del hombre, que te lleve por un camino distinto porque no se quiera alinear con el mandato del creador, ¿ok? Entonces empiezas a hacer cosas que no debes o cosas que no corresponden y que te alejan de tu esencia de la creación. Y hay entidades que son justicieras, que son entidades que vienen a marcar equilibrio dentro de su obra, ¿ok? A través de lecciones. Pero el diablo como tal, nosotros ni siquiera te concebimos a ese elemento. En la cultura ya filo-yoruba de las Américas, sí se toma un personaje, por supuesto, hay mucha de la mitología cristiana que se lleva a términos afro, entonces se toman las historias del demonio como tal, del ángel caído, y entonces lo llaman Alocín, pero realmente es una derivación del mito cristiano de Lucifer, no nada que ver con nuestra cultura originaria. Bueno, interesante saberlo, porque pues va uno definitivamente conociendo muchísimo más acerca de estos temas. Hay otra, y esta es, la leo textual, entre comillas, dice: lo asocio a gente mayor, con tabaco, con este tipo de cosas. Maite, si quieres opinar, por supuesto, adelante. Sí, sí, sí. Como decía hace un rato, yo también inicialmente el acercamiento que tuve con la religiosidad afro-yorúa fue a través de mayores, pues de adultos mayores. Y sí hay ciertamente un inmenso respeto por el legado de los adultos mayores hacia los nuevos aprendices o a los nuevos practicantes o a los practicantes de diferentes edades dentro de la religiosidad, tanto en el Ifá tradicional nigeriano como en la Ocha Ifá afrocubana. Eh, pues esta es una religión que, según aprendí de mi madrina, fue traída aquí a las Américas y transmitida a través de las mujeres, eh, adultos mayores, que fueron legando todo el conocimiento con referencia a los ritos,
tradiciones, usos de plantas, eh, eh, rezos, cantos, ofrendas, todo eso fue legado a nosotros a través ciertamente de nuestros adultos mayores. Por eso para nosotros es sumamente importante la figura del mayor, o sea, Ujú. la figura del mayor dentro de la religiosidad, la figura del padrino, de la madrina, es tan importante para nosotros como nuestros propios padres. Entonces, por eso es que en el imaginario colectivo, y no solamente en el imaginario, sino en la práctica como tal de la religiosidad, el aporte de los mayores es fundamental y es lo primero, es lo básico y es nuestra guía. No sé qué me dices tú, madrina Gladys. Sí, es como tú dices, pero además hay algo que es importante y es entender que, acuérdate que la palabra es ICC y eso significa tradición. Entonces, los guardianes de la tradición son la gente mayor. Entonces, tanto más adulto, se supone que tienes más manejo de tus tradiciones y conoces mucho más tu cultura. Entonces, lo importante es precisamente la transmisión del ICC, o sea, de la cultura, de la tradición como tal. Entonces, evidentemente sí, pues el mayor es importante. Aunque como en todo pasa que hay nuevas generaciones, gente muy joven que está tergiversando nuestras tradiciones, nuestra cultura, y entonces pues se están erigiendo en cabezas de sacerdocio, en mayores de dirección ceremonial, aún sin tener la experiencia suficiente ni la formación suficiente. Y se corre un riesgo, y es que precisamente entonces se altera la tradición. Y ahorita Ujú. se están creando nuevas formas religiosas a partir de esos procesos de recreación, por volver a usar la palabra, retoman entonces conceptos de tradicional y los mezclan, entonces sale otra cosa nueva. Están ahorita muchísimos conceptos errados en Internet, están usando a maestra Google en sustitución de la madrina o del padrino viejito o del sacerdote que te enseña. Entonces, bueno, evidentemente están rompiendo también con la cultura, pero ese es un riesgo que estamos viviendo no solamente en nuestra fe, sino creo que muchas de las manifestaciones de origen afro, el tema de la capital, el tema de lo novedoso, el tema de formar parte, de estar en lo in, entonces mucha gente va dejando su cultura originaria con la y la va cultura. Por eso es un convirtiendo en riesgo que una... estamos viviendo no solamente en Ay, nuestra perdón, fe, perdón, perdón. sino creo que muchas de las... Lo ¿Qué siento, lo siento. pasó? No, es que estaba chequeando la transmisión. Estaba chequeando la transmisión. Lo siento, lo siento, lo siento, Marina, qué No te pena. preocupes, entonces es un riesgo que Indisciplinada. estamos viviendo en todo, ¿no? En todos los aspectos y yo pienso que la gente que forma parte de culturas indígenas, de culturas antiguas, pues estamos corriendo ese riesgo en general. O sea, la juventud se está yendo hacia la ciudad, hacia el mundo industrializado, hacia el mundo virtual y se está alejando totalmente de las tradiciones. Una razón por la que estamos aquí es precisamente por eso, salvando nuestras tradiciones y dándole Así es. importancia a nuestra identidad, porque si no se pierde, exactamente. Sí, así es. Me hicieron acordar que los papás siempre le decían a uno que uno era metido a viejo, que uno le gustaba estar con gente grande, y yo creo que eso tiene, sí, que cuando uno lo Totalmente, sacaba, a mí totalmente. me encantaba ir a comer viejo, por eso dicen, comer viejo es sentarse a escuchar lo que los adultos estaban hablando. Entonces Y siempre ni, la y mamá ni uno hable, lo sacaba. y ni se le ocurre interrumpir. Con la Es mirada ya uno sabía así. que no, pero para mí, por ejemplo, era demasiado atrayente sentarme a escuchar lo que ellos estaban hablando. Y creo que hay muchas cosas que obviamente no puedo evitar reflexionar sobre mí, sobre mi historia, sobre mis cosas, entonces uno también tiene que ir buscando y entendiendo por qué ciertas cosas pasan o no ocurren. Voy a leerles otro mito que lo extraje del portal Todo Cuba y es textual, les leo. Dice, los rituales de esta religión son extrañas por los estándares occidentales convencionales y a menudo resultan en los informes de actividad delictiva o los llevan a la policía al suponer que es un acto criminal.
esto hace parte de la satanización del tema, del desconocimiento también. Háblanos un poquito si has tenido experiencias, no sé si en Venezuela y de pronto en otros países, sobre esto que estamos refiriendo aquí. Ok, te explico lo siguiente. La religión yoruba y las manifestaciones de origen afro en Cuba empezaron a hacerse notorias hacia la sociedad blanca y hacia el medio público a través de un abogado que se llamaba Fernando Ortiz. En la época en que don Fernando Ortiz comienza a hacer difusión de nuestra cultura, tiene que ver, ahí lo mandaron a hacer investigaciones en guetos africanos, o sea, afrodescendientes, para demostrar teoría del hombroso, imagínate tú. Ahí tenían que juzgar a la gente por su raza. Entonces había una racialización evidente de los delitos, ¿no? Entonces él quiso ir a demostrar en esos enclaves culturales que había delincuencia asociada a la raza. Bien, entonces cuando entra allí se consigue con que no hay ninguna delincuencia, se consigue con que hay manifestaciones culturales, musicales, religiosas, hasta idiomáticas, desde el punto de vista cultural, se crean idiomas nuevos y todo. Hay jergas específicamente afrodescendientes dentro de la afrocubanía. Entonces, cuando don Fernando Ortiz se encuentra con este proceso cultural tan interesante, se convierte en uno de los difusores más importantes de la cultura afrodescendiente de Cuba. ¿Ok? O sea, y ya estamos empezando con el tema de la criminalización y la satanización. Aquí en Venezuela tuvimos leyes, existió la ley de vagos y maleantes, hasta, bueno, que se hizo la primera reforma de esta Quinta República. La ley de vagos y maleantes encarcelaban si a ti un vecino le parecía que tú hacías rituales extraños o que estabas practicando alguna religión rara, espiritismo, orilla, como llaman ellos, santería, cualquier cosa diferente, se llevaban a la gente presa bajo el argumento de que eso era vagancia y que estabas en contra del estamento católico. Entonces, ese tema de la criminalización siempre ha existido. Pero ahora yo en una cola para unas elecciones, hace como 3 años, una señora estaba diciendo, tú no sabes que a estos tipos los mantienen son los santeros en el gobierno y entonces matan gatos y se echan la sangre encima. Y yo estaba delante en la cola, yo decía, le pego, la insulto, pero sabes, uno hace votos de buen carácter. Entonces, le digo a la dejé que hablara. La concordia. Bueno, el buen carácter. La dejé que hablara. Cuando terminó de hablar, le dije, señora, ¿sabe una cosa? Yo soy una sacerdotisa de las más reputadas de mi fe aquí en Venezuela. Y soy comunidad social, no. Bueno, se está escuchando mal. No, ahí ya te escuchamos, sí. Aló. Ahí ya te Entonces escucho. le digo, señora, usted sabe que está hablando cosas que no sabe. Definitivamente usted está en la luna con este tema. Hubo que explicarle y le dije, y está creyendo que nosotros somos delincuentes y no somos delincuentes. Hay un tema que es que los comunicadores sociales, y en eso Maite se ponía furiosa, que había un fulano programa que nosotras siempre lo comentábamos y cómo detestábamos ese programa. Ellos hacían todo desde una visión totalmente amarillista. Y para rematar el programa, entonces nos ponían un cura detrás de las conclusiones del día. ¿Te acuerdas? Horrible, horrible. Sí, ya me estoy acordando, sí. Cuéntanos qué programa era, ¿qué decían, por ejemplo? Era un programa que, disculpa, madrina, era un programa que hablaba sobre las diferentes religiones. Entonces, pero a ellos les encantaba hacer capítulos sobre el tema de la ocha y fa afrocubana, pero ellos dentro del programa colocaban posiciones adversas, o sea, no te hacían, como en el caso mío, que yo me dediqué a hacer documentales sobre la religiosidad,
pero, o sea, en un documental en donde hablaran solamente religiosos de esa tendencia, no como en aquel programa que colocaban religiosos sobre la afrocubanía, la ocha ifá afrocubana o el ifá nigeriano, y al final del programa colocaban a un sacerdote católico o a un pastor evangélico a opinar sobre estas prácticas que obviamente eran totalmente satanizadas. Entonces, lo que lograban era un impacto bastante amarillista del programa, que bueno, que para nosotros era todo un escándalo, pues. No, me imagino. Y bueno, sí, es que hay muchas experiencias también que uno escucha, que uno dice, realmente es necesario, educar es necesario para todo, pero pues a veces uno no tiene ni el tiempo y yo creo que no sé si es la misión de uno la hace, si no, pues no, pero siempre hay que tratar de desmitificar esas cosas porque la gente comete muchos errores y esto nos antecede como al siguiente mito que quise traer un ejemplo muy puntual. Ustedes me dirán si quieren o no hablar del tema, pero pues no estamos, digamos que por qué tenerle miedo a las cosas. Al final y al cabo somos comunicadoras, mujeres berracas, berriondas y fuertes, claras en nuestras posiciones. Y quise traer un fragmento de un artículo del diario El Mundo que habla de Chávez, que también hace, y eso nos pone mucho en el contexto venezolano y cubano. Entonces dice, Chávez utilizó la brujería para controlar Venezuela y manipular al pueblo, hasta tal punto que la santería importada desde Cuba transformó la manera de hacer la política. Es algo similar a lo que tú estabas contando, Gladys, de la señora, porque se han creado una serie de imaginarios muy nocivos acerca de la santería, de la religión y todo relacionado con la política, tanto que, y cito otra frase, dice, las prácticas santeras surgen con el chavismo gracias a la influencia de Fidel Castro. Creo yo que este tipo de afirmaciones desde pues tan temerarias también borran un poco toda esa historia que ha habido mucho antes, que ha habido de la religión y la cultura de IFA en Venezuela, mucho antes del expresidente fallecido. Entonces cuéntanos un poco de cómo se vivió en Venezuela todo este tema política, santería, política, religión. ¿Quién quiere empezar? Dale, madrina, dale. Yo voy a hacer un histórico rapidito. La OCHA llegó a Venezuela en el año 61. Y antes de 1961, Ignacio Villa Bola de Nieve, el cantante cubano, pianista, ya había consultado gente aquí y había traído algo de orisa porque él en los 50 venía contratado por entonces el gobierno de la dictadura de Pérez Jiménez, pero él consultaba gente y ya tenía sus clientes, por decirlo de alguna manera, aquí en Venezuela. En los 60 se hace la primera ceremonia de consagración. Ya te digo, mi mamá nació en 1977. El padrino Adalberto Maite, para ser precisos, llegó a Venezuela en 1983 y murió apenas este año. No hace 3 años, acuérdate que él se murió ahora a comienzos de este año. Ah, sí, madrina. Sí, entonces imagínate que dice que las prácticas surgen o llegan a través del chavismo y por la influencia de Fidel Castro. Es mentira totalmente. A Venezuela llega Orisha muchísimo antes, ya te digo, en la década de los 70 ya teníamos Orisha aquí en Venezuela. Yo me consagré en 1991, o sea, voy a cumplir, ahora tengo 29 años. Entonces, imagínate que vienen hablando y asociándolo a eso. Por el otro lado, el tema de la brujería, porque se cambiaron símbolos que eran evidentemente de colonización. La gente no entiende que hay un proceso de deconstrucción de pensamiento, porque por eso es revolución, porque si no sería lo mismo, y hay un proceso de descolonización del pensamiento también. Entonces, el hecho de asumir símbolos indígenas, de asumir símbolos propios de nuestro gentilicio patrio, por ejemplo, el negro primero, por ejemplo, la reina María Leonza, por María ejemplo, el indio Guaycaipuro. Entonces la gente ahora asume que es brujería.
Y volvemos al juego, entonces, a hacer el juego a la colonia y a la catolización, cuando nosotros somos definitivamente una nación multiétnica y pluricultural. Entonces, no entiendo, la gente pues decide eso simplemente porque no está en su estamento ni en su pensamiento, pero realmente creo que el juego es bien injusto, tomando en consideración que hay gente iniciada muchísimo antes de que el chavismo pensara existir en Venezuela. No tiene nada que ver con la política, la religión, pero bueno, habrá quien lo asocia. Maite. Bueno, puedo agregar allí que aparte de, o sea, esa tendencia a la sobresatanización que ya existía por el hecho mismo de ser y estar como religiosidad afro en las Américas y, no, y ser distinta a la práctica católica, se intensificó también por un hecho que no sé si que me imagino que sí recuerda, madrina, que fue la exhumación de los restos mortuorios del padre de la patria, Simón Bolívar. Cuando se hace la exhumación, se traen los restos de Simón Bolívar para ser analizados en Venezuela por parte de antropólogos forenses, por parte de científicos, para determinar si efectivamente eran los restos de Simón Bolívar y se le hace su magnificente ritual y toda su incorporación a lo que es el Panteón Nacional en Caracas, Venezuela, pues creo que se intensificó mucho más esa creencia de que el Estado venezolano, la élite política del Estado venezolano era practicante de lo que llaman brujería, palería, culto a los muertos, y por esa afinidad entre el gobierno de Chávez con el gobierno de Fidel Castro, pues intentó, sí, se intentó y en cierta forma se logró pues satanizar esta práctica de las religiones afro, yorubas, afro cubanas y traídas de África, pero ciertamente estas prácticas existían mucho antes de la instalación de Chávez y el gobierno chavista en Venezuela. Eh, Cabe destacar que esta es una práctica que se da en todas las clases sociales, esto es no es una, y en todas los grupos étnicos, o sea, como en Venezuela, desde en todas las clases, en todos los estatus se practica la religiosidad afrocubana, pues que llegó realmente por sí una gran influencia que hubo allí, pero también una apertura por parte del venezolano con respecto a estas prácticas porque te acercaba con el pueblo, te acercaba con la naturaleza, te acercaba con el astro rey, con todo lo que tiene que ver con lo que la naturaleza nos ha dado y con lo que nos puede prodigar a través de lo que comentaba la madrina Gladys, el buen carácter, la solidaridad, la sororidad, el compartir, el en donde comen uno, comen dos, comen tres, eh, y bueno, así fue como se fue arraigando estas creencias y esta religiosidad en nuestro pueblo. Y bueno, la satanización con el auge de la práctica de la evangelización en nuestras naciones, pues es esa lucha, pues. Esa lucha está allí y sigue permaneciendo, pero las prácticas de origen afro en nuestras Américas no mueren porque son parte de nuestra herencia. Sí, es imposible. De todas maneras, la gente practique o no
viva o no esta cultura y esta religión, pues nosotros somos, como lo dijo también Gladys, un pueblo supremamente mestizo, mezclado, multicultural, pluriétnico, y sea eso, esa manifestación tan marcada o no, tenemos muchas otras manifestaciones de esa religiosidad y esa cultura, de esa ancestralidad que se nos tiene que brotar por los poros, por la piel, por el cabello, por todos lados. El siguiente mito, voy a introducirlo con algo, yo estoy pendiente, pero también estoy pendiente de los comentarios que nos dicen aquí, y aquí no, a Gladys no le echan sino flores. Ella 100% bien como tú, o sea, no, y sobre todo, exacto, y no, y con toda su familia extendida, que son todos sus ahijados, los que se conectaron, los que no, los que le mandan tan buena energía, y eso es un indicador muy claro de que, como ella misma lo dijo, soy una de las madrinas más reputadas de aquí de Venezuela, y eso es una garantía de lo que estamos hablando aquí, es una cosa seria y sobre todo profunda. Y todo este parloteo para anticipar uno de los mitos, y es que la santería es un negocio rentable. Hoy tuve la oportunidad de ver como una noticia en un canal español, y entonces decían que ahora en la crisis, pues mucha gente, bueno, no ahora, porque creo que era una noticia, una noticia vieja de hace tiempo, y hablaban que mucha gente recurría a los baños, a las velas, a todos unos productos, digamos que de la santería, hablaban específicamente en ese término, y así, pues, un negocio millonario. O sea, totalmente. Los mismos presentadores decían, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo hacen? Entonces, hay mucha gente seria, pero también hay mucha gente no tan seria, que le hace mucho daño a toda esta cultura. Entonces, hablemos de la realidad de este mito que les acabo de hablar, que nos hace referencia a que la santería es un negocio rentable. ¿Sabes una cosa? No es un negocio. Nosotros sí cobramos derechos, es un pago simbólico por lo que haces, porque realmente al sacerdote en la comunidad, en las comunidades antiguas lo mantenía el grupo, ciertamente. En las comunidades modernas no lo mantiene el grupo, por eso uno cobra una cantidad pequeña, porque realmente es una cantidad considerada por lo que tú haces, porque significa tu consulta, significa emplear herramientas de adivinación, años de estudio, de conocimiento, que tienes que aplicarlo en un momento. Aparte Sí, de la psicología, ¿no, madrina? Aparte de que funges claro, como psicóloga, madre, madrina, hermana y todo lo demás. La paciencia, porque así como hay gente muy buena, hay gente que te llama a las 12 de la noche, que te dice, bueno, madrina, ¿y tú qué ves? ¿Y cómo está la cosa? Y uno tiene que estar ahí. Entonces, bien, eso es, y eso no se cobra siempre, porque a veces hay gente que no tiene dinero, es la realidad. A veces hay gente que está mal de salud, hay gente que está enferma, hay gente que tienes que ayudarla. Y que eso también forma parte de tu servicio, ¿me entiendes? No sé, es ganar, ganar siempre, porque la otra persona tiene también que tener un beneficio. Y si esa persona está enferma y si esa persona te necesita, tienes que estar allí. ¿Me entiendes? A ti te toca la puerta mucha gente que puede pagar y gente que a veces no tiene nada, pero tienes que ayudarlo, porque además ese es tu compromiso y tu voto con orilla. Lo del cuento del negocio rentable, a mí me da mucha risa porque cuando se ponen con eso y yo veo y digo, bueno, y la Iglesia Católica, cada estola que se pone no es carísima, por ejemplo, las albas que usa el padre no son carísimas, los cáliz no son carísimos, a menos de que sea un curita de pueblo, de esos de teología de la liberación, pero en las iglesias normales todo es muy caro y los símbolos son todos muy caros. Entonces, pero eso sí no es plata. Y el cepillo que pasan los domingos, hay gente que pone una limosnita a la que puede y hay gente que pone más y hay gente que ayuda en efectivo a la iglesia realmente. Los colegios, las asociaciones de padres, hay un montón de cosas por las cuales se gana. O el diezmo de los evangélicos. Claro, a eso ¡Ay, se fue! ¡No! Se nos frizó. Pero entonces, bueno, ahí está. Nos tiene. A organização brasileira.
Entonces, a igreja que está ahí, a igreja brasileira gana muchísimo. Ay, se fue otra Se fue vez. otra vez. Pero No, bueno, aprovechemos pero es así, y es leamos un así. comentario de Aaron Aquí David estoy, no me Germain. ven. Aquí estás. Ah, bueno, muy bien. Entonces, cuando termines, leemos un comentario que nos dejaron aquí sobre el tema puntual de la rentabilidad. Ay, no. Dale, dale, Ahora sí, madrina. Gladys, ¿nos escuchas? Sí. Sí, entonces, Dale. bueno, eso, pues, a igreja brasileira, que entonces vende que si la matica, que si el agüita de Israel, que si la cosa, no, pues eso gana muchísimo dinero, pero el negocio es en nosotros. Porque evidentemente ellos están dentro de ese pensamiento cristianocentrista, colonialista, y nosotros no, nosotros practicamos una religión afro, entonces la mala es la nuestra. Las otras no tienen ningún defecto, las otras son perfectas y las otras no tienen negocio rentable, sino nosotros. Entonces siento que ahí está otra vez el mismo tema de la criminalización por el origen, ¿no? Pero bueno, Muy bien. me, Vamos, Quería agregar vamos una a leer. cosita y Ah, no, muy disculpa, bien. Dale, dale, adelante. disculpa, ¿qué pasa? La credibilidad dentro de nuestra religiosidad o dentro de la religiosidad afro-cubano, yoruba, afro-nigeriana, afro-ifá, se da por lo que decíamos esa linealidad del adulto mayor. O sea, estas son familias que vienen de casas antiguas. Entonces, por ejemplo, cuando alguien te pregunta quién es tu padrino, quién es tu madrina, ese padrino y esa madrina a su vez tiene que venir de una casa que tiene una tradición, que por esa misma tradición tiene toda una trayectoria, todo un reconocimiento y dentro de nuestra creencia, de nuestra religiosidad, se da respeto y se da reconocimiento precisamente a ese origen que tenemos a través de nuestros mayores. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en los últimos tiempos, pues han surgido nuevos babalaos, nuevos supuestamente sabios muchas veces muy jóvenes, gente que se ha dedicado a engañar a otras personas y han traído un mal reconocimiento de nuestra religiosidad. Pero los que estamos dentro de esta matriz religiosa, sabemos la credibilidad de la religiosidad afro-yoruba en nuestras casas viene precisamente de esas líneas ancestrales que vienen dadas por nuestros adultos mayores. ¿Estoy en lo cierto, madrina Gladys? Sí, tú estás hablando del concepto de linaje o en tradicionales linaje y para nosotros para Afrocuba es rama. Es decir, el árbol genealógico desde el punto de vista religioso influye también muchísimo en tu credibilidad y en la reputación que tú tienes delante de tu sociedad. Si la persona no tiene una afiliación desde el punto de vista de su genealogía bien clara, significa que no tiene una tradición. Volvemos entonces a la idea de tradición y CC. Muy bien. Vamos a leer entonces el comentario de Aaron David Germain. Él nos escribe, él es venezolano, nos dice, pero está en Colombia, ¿no? Entonces un saludo para él. Dice, santería no es un negocio rentable. En un Odún de 6-6 Obara, Tonti, Obara habla algo de eso. La remuneración y el saber cuesta, ya que a nosotros como sacerdotes nos cuesta también las cosas, pero muchos tenemos una misión aquí en la tierra y es ayudar al pueblo. Entonces, allí están opinando las personas que siguen en la transmisión, a quienes les agradecemos. Ya llevamos 1 hora. ¡Wow! Es que no sé si es de 1 hora y 3 minutos. Está buena la cosa, pues igual allí va a quedar entonces también esto es como una especie de programa sabroso, conversado, que también pueden pues, seguir más adelante también.
Entonces otros mitos que bueno, el negocio, que es una secta, muchísimas más. Pero quiero preguntarles muy concreto y muy en detalle, ¿cuál ha sido como el mito más irreal o lo más loco que ustedes hayan escuchado sobre IFA en la historia de su encuentro con esta cultura? Dale, madrina. Ya se quedó pensando. Déjame comentar el mío. Déjame comentar el mío. El mito más irreal o más alejado de lo que es esta práctica fue, bueno, no es un mito, una realidad. Una compañera que bueno, que nos acercamos, ella es colombiana, ella es de Buenaventura, nos acercamos hace 2 años y bueno, precisamente a través de ella fue que yo vine para acá, para Bogotá. Ella me dice que ella es hija de Oshun y que a ella le están diciendo que para coronarse Oshun, ella no tiene que pasar por ningún tipo de ritual que tenga que ver con la ofrenda de animales para sus consagraciones, para hacer sus diferentes consagraciones. Eso a mí pues me sonó bastante ilógico, dado que dentro de la religiosidad, tanto de la Ocha Ifá afrocubana como del Ifá nigeriano, la ofrenda tanto de especies animales como especies vegetales, frutas, flores, plantas medicinales, son parte de toda la liturgia y bueno, eso me pareció que era parte del engaño de muchos. Se lo comenté, por cierto, a Gladys, y bueno, allí quedamos así como que no puede ser que haya tanta gente que nada más que por querer conseguir dinero quieran tergiversar unas tradiciones que son así porque son así. O sea, son así porque son así desde África y son así desde hace siglos y no porque nosotros queremos. Gladys. Sigue, Gladys. Bueno, eso me llamó la atención también, conozco el caso. Eso, pues sí, es un mito, es mentira. Es mentira porque en todos los procesos de iniciación hay sacrificio que lo que está representando en ese momento es la sustitución, ¿no? De una cabeza por otra. En este caso es la tuya, es la del animal por la tuya, para que no seas tú el sacrificado delante de la muerte para simbolizar. Pero además ese animal se come, ¿entiendes? Ese animal... Se nos fue la conexión un momento. Sí, Un momento. sí, Ahí lo ya que te ella escuchamos. decía, No volvió. Dime, Maite, dime, sí. ok, Ya, lo que decía Gladys. estoy aquí. ¿Sí me ven? Ok. Sí, ya, te escuchamos. Sí. Nosotros se establece que cuando tú haces el sacrificio de un animal, tiene que ser en una condición muy especial, por lo menos en IFA tradicional y en la práctica tradicional. En Cuba se convirtió en una cosa casi que normal y más bien debería ser excepcional, ¿no? En tradicional representa la sustitución de la cabeza de un sacerdote y su hijo que iban a ser sacrificados y ellos ofrecieron unas cabras en sustitución de ellos y fueron aceptadas esas cabras. A partir de allí, entonces se hace esto en sustitución de tu cabeza y representa salvación. Entonces, todos los animales que damos en ceremonia es para consumo de la comunidad y esos animales tienen a su vez un ceremonial que significa que él también tiene un proceso de ascenso, porque nosotros creemos en la reencarnación. Ellos tienen ori, significa que tienen alma, pero en un nivel de conciencia distinto al de los seres humanos.
Entonces, cuando ellos van a ceremonia, ya ellos no vienen después al mismo proceso, ni son animales de matadero, ni de comida, ni nada de eso. ¿Me explico? Entonces, hay una creencia, pues que cuando inmolas a la deidad, ese animal también asciende desde el punto de vista de su espiritualidad, por darlo de alguna manera. No vamos a hablar de que se va a convertir en otra cosa, no, no, se respeta muchísimo la vida, ¿sabes? Entonces, en función de ese respeto, el ritual de iniciación tiene una significación. Entonces, ese cuento que le dijeron a Maite, a mí también me lo dijeron y me asombró muchísimo. Otro mito que yo vi es que pueden iniciar en ceremonias de oricha, en sesiones espirituales. Una cosa es el espiritismo, la otra cosa es oricha, la otra cosa es ifá. Entonces, en ceremonias espirituales no hay iniciaciones de ifá orilla. Sin embargo, ahora hay gente que le han quitado muchísimo dinero, la han estafado y le han hecho cualquier cantidad de cosas precisamente abusando de su buena fe. Eso también es otro de esos mitos de los cuales pues la gente cree y resulta que le están quitando la plata. Además, la credibilidad y la buena fe, pobrecito. Así es. Bueno, para hablar de cosas, digamos, un poco más amables, siguiendo con esta línea maravillosa que se nos fue, se desconectó, se desconectó. Ay, ay, ahí va, esa ahorita se conecta. Esa ahorita Allí se está, conecta. allí está nuevamente. Vamos a darle, a ver, ya, pero no se ha Ay, Dios. conectado bien. Esa ahorita, ya, Bueno, está allí, ahí ya conectando. está. ¿Nos escuchas, Gladys? ¿Qué te nos? Sí, Pierde si nos asustamos un poco, pero No te seguimos en la vayas. transmisión. 1 hora, 11 minutos después, seguimos. Y quiero en esta oportunidad hablar de lo que estamos pasando, lo que está pasando en el mundo, esta pandemia. Aquí en Colombia seguimos en cuarentena, lo extendieron hasta el 15 de junio. El aislamiento preventivo son los términos técnicos que han sugerido también algunos funcionarios del gobierno de Bogotá, pues para no generar también ya ese choque que se está produciendo entre la gente, ese cansancio y lo que, bueno, en fin, está generando muchas otras expresiones que de pronto van un poco en contra de lo que se espera, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Siguiendo en esa misma línea, yo creo que todas las religiones, la musulmana, los católicos, los cristianos, la que sea, ha sido el soporte espiritual de muchas personas, ¿no? De muchas culturas, de muchos grupos humanos, muchas familias. ¿Cuál es el mensaje de la cultura, de la religión de Ifá, de la religión Yoruba, en este momento tan complejo que estamos pasando? ¿Cómo ustedes lo analizan? ¿Cómo lo ven? Y sobre todo ese mensaje para todas estas personas, para su comunidad, en general para el mundo también, ¿cuál es? Nosotros, en primera instancia, todo viene de las manos de Olodumare. ¿Ok? Tenemos que ponernos en fe en Olodumare, en Dios Todopoderoso. Pero tenemos que entender, hay un mandato de Ifá que dice que nos morimos por imprudencia, nos morimos por desobediencia o nos morimos por ignorancia. Entonces, en este caso, si nosotros desobedecemos, somos temerarios y además de eso, a sabiendas de que realmente la pandemia mata, insistimos en hacer lo que nos provoca o estar en la calle o faltar, pues mira, sabemos que vamos a morirnos antes de tiempo. Entonces también la sabiduría IFA se aplica en nuestra cotidianidad. Como sacerdotes y sacerdotisas, nosotros empezamos el día y los devotos en general haciendo plegarias, saludando a nuestra cabeza para que no sabotee el plan divino y lo que Dios nos tiene destinado. Después saludamos a nuestras deidades y es como comienza el día. Entonces, en este momento, uno de los votos a los que tenemos que apelar como seres humanos y como devotos es al de la paciencia. Si no tenemos paciencia, pues sencillamente podemos ser parte de esa estadística de muertos antes de tiempo por imprudencia, por desobediencia o por ignorancia.
Más claro imposible, Maite. Total, Que total. O de sea, acuerdo, de lo único que acuerdo. puedo agregar, y acordándome de lo que decía la madrina Gladys, que ella inicial, bueno, antes de ser sacerdotisa de Orisha y posteriormente de Isei-Seifa, ella era practicante de los De cultos hinduismo. de origen hinduista. Pues de mi parte igualmente, yo fui pues devota de Krishna, y lo que puedo decir es que todas las religiones lo que de una u otra forma buscan también es esa sociabilidad, esa agrupación, esa necesidad de creer y de ser bendecido, no solamente en lo individual, sino en lo grupal. Pero ahora que sabemos que no podemos andar en grupo, que no podemos estar haciendo bulto, que no podemos estar un pocotón de gente reunida en un mismo sitio para rendir ningún tipo de culto, de ningún tipo de religión, entonces ahora más que nunca nuestra religiosidad está en el corazón, en nuestra cabeza, en nuestra inteligencia, en nuestro corazón. Y lo que nosotros podamos ser solidarios y apoyar a nuestro hermano, a nuestra hermana, hacerlo, pero con todas las medidas y con todo el buen sentido común que debemos tener en estos tiempos. Pues digamos que la siguiente pregunta era, ¿qué nos une? Porque siempre pensamos en las cosas que nos diferencian, ¿no? Usted es rico, yo soy pobre, usted es negro, yo soy mestizo, y en general siempre estamos buscando cuál es ese elemento que nos diferencia de los demás, en muchas ocasiones para mirarlo por encima del hombro y para generar unas brechas que definitivamente también nos tienen de alguna forma, así que el universo, la vida, la naturaleza nos está diciendo, hey, un momentico, vamos a parar, a reflexionar un poco. Maite ha anticipado mucho la pregunta que les acaba de referir, pero sí quisiera que habláramos un poco no de las cosas que nos unen, pero cuáles son las cosas, digamos que, y en términos didácticos, que la gente pueda entender qué es lo que se parece de la religión yoruba o la religión Ifa de pronto a los musulmanes, qué tienen en común, en lugar de hablar de las cosas que los diferencian. Maite o yo. La que quiera. Dale, aquí hay democracia. Dale, Gladys, dale, madrina. La esencia de Dios es el amor. La esencia de Dios es el amor, llámese Alá, llámese Yahvé, llámese Krishna, llámese Jehová, llámese Olodumare. La esencia del amor, en las religiones se practica paciencia, carácter, humildad, porque Dios no nos quiere sobrados. Practica la honestidad, porque si somos delincuentes le gustamos a Dios y a nuestra sociedad. Se practica el buen carácter, la paciencia, porque esos son símbolos de que tú estás entendiendo que por encima de ti hay un ser superior. Y pues siempre se practica la esperanza en Olodumare. Esos son nuestros 5 principios y son los 5 principios que nos van con todas las religiones. Religión significa significa crear lazos. Así que pues de eso se trata, de crear lazos y de vivir sobre esos principios. No sé si escucharon un poco de interferencia allí en esas palabras tan importantes que dijo Gladys. ¿Tú escuchaste bien? Se les fue. Aida, ¿escuchaste bien? Bueno, madrina, por favor. No, yo escuché con interferencia. Sí toca repetir, sí, porque ese mensaje estaba de lo mejor. Sí, ese mensaje está demasiado importante, madrina, por favor, repite. Ok, decía que en todas las religiones la esencia de Dios es el amor. La esencia del Creador es el amor, llámese Olodumare, llámese Jehová, Yahvé, Alá, llámese Buda, llámese Krishna, ¿ok? Como quiera que sea su nombre, su esencia es el amor. Todos los seres humanos y todos vamos en pos de una misma búsqueda, es decir, de nuestro crecimiento y de nuestra mejora en la tierra, de poder tener salud, larga vida, prosperidad, que ese es nuestro destino como seres humanos en la tierra y cumplir nuestro destino.
nosotros, todos, en todas las religiones, tenemos que vivir sobre 5 principios básicos. Humildad, porque Dios nos quiere bonitos, Dios no nos quiere soberbios. ¿Me oyen? Se ¿Aló? oye perfecto, Ok. continúa. Honestidad, porque Dios no nos quiere delincuentes, el Creador nos quiere de carácter limpio y nos quiere veraces. Además, no solo por Dios, sino porque eso también hace grata nuestra presencia como seres de sociedad. La paciencia, que es la madre de todas las virtudes, el buen carácter, que es el hijo preferido de la paciencia, y a todas estas cosas se le añade otra virtud, que es la esperanza en el Creador. Es entender que si somos seres de fe, que si somos devotos, no importa cómo se llame nuestra religión, estamos siempre entregados y en espera de que todas las cosas positivas van a ocurrir bajo su ayuda y con su presencia. Eso es. Acuérdense que religión viene de religare, que significa crear lazos. Así que la misión más importante de las religiones es crear lazos, lazos entre los seres humanos, pero lazos con el Creador. No, pues Wow, qué bellísimo. bello. ¿Qué decir? ¡Qué bello! Hermoso, O sea, hermoso, hermoso. la Y bota sobre de todo, jarrón. esa valió la pena que repitiera porque fue Sí, como sí, sí, sí. repotenciado el mensaje, ¿no? Como quien dice, Total, no. total. Muchas gracias, Gladys. Es hermoso ese mensaje. Yo Bellísimo. lo compartí aquí en el chat, parte de lo que tú dijiste, que dice la esencia de Dios es el amor y creo que con eso nos tenemos que quedar siempre, sobre todo, no sé, siempre pensamos y a veces los cambios en la vida se dan en momentos de dificultad, pero no siempre tiene que ser así. Si uno de pronto tiene presente esta frase, yo creo que siempre se va transformando, siempre va mejorando, siempre va encontrando su divinidad y su camino. Y creo que es muy importante lo que nos... Bueno, aquí dice Osvaldo Daniel, voy a aprovechar para leer que acabó de entrar este mensaje. Dice, Sí, Yeye Lele. Gladys, ¿qué es Yeye? Que ya varios te han escrito Yeye. Ye. Ah, Yeye. Yeye Gladys, eres la mejor. Olodumare te bendiga, Yemaya te siga aportando esa sabiduría hermosa. Bueno, se nos pintó un poco. ¿Sí alcanzaste a Gladys, escuchar? explica qué es Yeye. Al babalawo se le dice babá. Babá significa padre, es como padre, padrecito, y el femenino en la yanifa es yeye, es como madre, madrecita. Una yeye es como la madre de la comunidad, como la guía de una comunidad, de un grupo. Y ese es un título hermosísimo, yeye. Ese es como Ya la mamá, había pues visto en otro comentario, pero pues como la dinámica ha sido fluida, pues no, pero ya aprendiendo muchísimo. Pues ya yo creo que chicas, bueno, nos quedan unos minutos, pero aprovechemos entonces para hablar y esto sí es, sí como fue, esta pregunta fue pensando como muy en primera persona, no solo hacerlo, pero creo que es muy necesario entender por qué esta cultura es tan importante o puede llegar a ser tan importante para definir también el destino, el presente, no sé si el futuro de la población afrodescendiente, no solo en Venezuela, en Colombia y también pues en todas las Américas. Aquí sí las escucha a las dos, por favor. No sé si empiezas tú, Maite, que has estado allí como muy pendiente, pero me gustaría también conocer tu opinión al respecto. ¿Por qué es tan importante tú que eres afrocolombiana, de ascendencia chocuana, y también tienes tu rasgo allí venezolano, o sea que tú eres afrocolombo-venezolana, una cosa así? Total. Yo lo que, lo que veo, disculpen, es que sin duda alguna el impacto, el crecimiento, la gran influencia que ha tenido la religiosidad afro, los distintos tipos de religiosidades afro en las Américas y en el Caribe, son sin duda alguna esa ansia y esa necesidad de respeto con una cultura que fue secuestrada de manera vil desde el continente africano y traído a la fuerza aquí a las Américas
para vivir en las peores condiciones de discriminación, de racismo, de segregación. Estas religiosidades surgen y se mantienen como un método de supervivencia de la cultura, básicamente. Lo veo así y no solamente surgen allí, sino se mantienen precisamente por eso, por una supervivencia de resistencia cultural eh, que viene legada del continente madre de África. Y no tiene nada que ver con el color de la piel, o sea, ese es un debate que hemos venido también conversando mucho con Gladys, o sea, que de repente dentro de nuestros mismos círculos de la religiosidad hay discriminación porque quizás somos más claritas de piel, porque quizás no encajamos dentro de lo que ellos consideran como la negritud como tal. Entonces para mí es absurdo llamarme negra, pero yo sí me considero afro colombiana y sí me considero afrodescendiente, aunque no me considere negra porque quizás mi color de piel no me lleve a esa identidad, pero de repente en otros ámbitos sí me lleve. Entonces, ser afrodescendiente, ser practicante de las religiones de origen afro, no tiene nada que ver con el color de piel, pero sí tiene que ver con una resistencia cultural. Bellísimo. A ver, ¿tú qué tienes que decirnos, Gladys? Cuéntanos. Totalmente de acuerdo con Maite desde el punto de vista de las culturas de resistencia. El hecho de que pudiéramos llegar, nuestra religión tiene 10.063 años Yoruba, este año cumplió 10.063, o más o menos un poco más de 3.000 años gregorianos. Es anterior al cristianismo, y el hecho de que hoy estemos hablando de nuestra fe en las Américas tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con la cultura de resistencia. El hecho de que pudieran ingeniárselas para seguir practicando, aunque tuvieran que disfrazarla de catolicismo y tuvieran que asumir las influencias del colonizador y de esos códigos de lenguaje obligados, pues es importante, es una manifestación misma de las deidades también. Pero también siento que es una forma de rescatar para el afrodescendiente su origen. Nosotros no sabemos de quién venimos. Yo vengo de afroperuano. Mi bisabuelo era afroperuano, mi abuelo era sambo. Y cuando tú piensas, ¿quién era mi antecesor? Tú no sabes si tu antecesor era Yoruba, era Congo, era Angola, era Mina, era Efik, era Efok. No sabes quién era. Lo importante es que entonces practicar Ifá, practicar Palomonte, practicar regla de ocha, te permite de alguna forma sentirte vinculado con ese anónimo, con ese que no sabes cómo se llamaba ni cuál era su etnia, pero tú decidiste que era ese, punto. Entonces yo soy filo yoruba por convicción, aunque el color de mi piel no sea oscuro, ¿ok? Y aunque yo no sea marrón, yo soy filo yoruba porque sí. Porque mi mamá espiritual se llama Yemayá y porque mi baba me inició en esto, ¿entiendes? Entonces, bueno, es una decisión y lo bonito de nuestras religiones es eso precisamente, que permiten al afrodescendiente vincularse con su ancestro, decidir que forma parte y sentirse adoptado por esa entidad y sentirse que es de esa entidad. Entonces, bueno, ya yo tengo una cultura que decidí que era mía y me parece que eso es totalmente válido porque tú no sabes dónde viniste. No, mejor dicho, estoy Wow, conmovida. Voy a aprovechar antes. No, esto es bello, Ya tenemos esto es que ir bello. cerrando. La gente sigue, nos llega un comentario de María del Pilar Córdoba, que es mi hermana. Ella dice, me encanta el tema y siempre me he sentido muy atraída por su génesis, tanto porque me habla de mis raíces como porque siento una conexión total inconsciente, sin nombre, pero definitivamente muy fuerte. Muchas gracias a Pilar por este comentario y así es, hay cosas que uno no entiende, que uno no sabe por qué y entre más, a mí me ha pasado que entre más apertura tengo, entre más me conecto como con esa ancestralidad, muchas respuestas van llegando, muchos caminos se van abriendo, mucha gente va llegando. Yo le decía ayer a Gladys, definitivamente, todavía yo no sé, de pronto ella sí, yo no,
¿por qué nos encontramos o para qué nos encontramos? Tú debes ser Carabalí, igual tú con tienes que Maite. venir de los Carabalí, tú tienes que ser Carabalí y eso con los Congo, ellos eran hermanos. Ellos eran, lo que pasa es que a uno los votaron en Venezuela y a otros los votaron allá en el Pacífico. Pues hermana, igual yo en Venezuela me sentí en mi elemento, en mi tierra, bueno, en fin, aunque me hubiera gustado conocer mucho más, pero bueno, conocí lo que tenía que conocer en este momento. Quiero que vayamos, no quiero cerrar, obviamente, porque creo que este tema para muchas más conversaciones y mientras la tecnología lo pueda, mientras las conexiones espirituales lo permitan, yo creo que lo vamos a seguir haciendo como parte de la misión de cada una de nosotras. Yo sé que, no sé si cantas o cómo es el tema de la música, pero me gustaría cerrar con algo, sí, con alguna interpretación de tu melodiosa voz. Entonces, creo que ya has tomado agüita, has hidratado la voz, para que nos cantes algo que además, yo no sé, es música, son manifestaciones que no conocemos y que sea esta la oportunidad para conocer y seguir conociendo mucho más y conectándonos más. Así que, Gladys, toda esta gente es tuya, este escenario es tuyo, por favor, deleítanos. Sí. Bueno, les comento que yo canto afrocubano. Ahora estoy estudiando para aprender a cantar Isuseifá, pero sí, canto repertorio afrocubano, así que vamos a cantar algo de afrocubano. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos a cantar a Obatalá. Obatalá es el hacedor de las cabezas de los seres humanos. ¿Ok? Él tiene que ver con la construcción del hombre. Entonces, para nosotros también representa la pureza, la blancura y el pensamiento en positivo. Nanano de naiwea, abello lo donaiwe, acamao lo donaiwea, ae, lo donaiwe, baba un cuele a coma comando, un cuele a coma comando, nana huruku, un cuele a coma comando, baba wea we, akama kama do baba wea we. Baba oyongle, baba rumaya. Oyonle, arumaya. Oyonle, arumaya. Bangla eko, kini bangla mawo. Bangla eko, kini bangla mawo. Bangla eko, kini bangla. Wow. Se me encharcaron los ojos. Sí, yo es que mantenga la compostura, como le decían a uno en las transmisiones de la universidad. No, definitivamente. Bueno, les agradezco muchísimo, Maite, a ti esta conexión. Yo a veces uno dice, ¿por qué? Yo digo, voy a llamar a Maite a ver qué podemos hacer. Y mira lo que estamos haciendo, que parece poquito, pero realmente es mucho. Cuando uno hace su parte, hace su aporte con mucho amor, yo sé que en una o dos o tres personas que les llegue, estamos haciendo muchísimo. Entonces, por favor, saluden a todas las personas que nos acompañaron, que se quedaron hasta este momento. Y bueno, ya lastimosamente me toca cerrar, luego cierro, pero entonces quedan ustedes con las personas que nos acompañan en este momento y que van a seguir viendo el video, por supuesto que va a estar colgado en la agencia de Noticias Niara. Bueno, yo, disculpa, madrina, bueno, quiero agradecer tanto a Aida, pues Aida, tu acercamiento, yo intenté acercarme el año pasado a ti a través de nuestra compañera Lechel Barrón, de la Unión Internacional de Mujeres Afrodescendientes Periodistas, una página creada por Aida Córdoba junto con la compañera Lechel Barrón, que vive en Estados Unidos. Bueno, agradecerte a ti el acercamiento y abrir como esa puerta para que podamos conversar sobre cosas que
que nos unen. Y bueno, a mi madrina Gladys Quiroga, omito que, por supuesto, eh, parte de mi vida, parte de mi crecimiento, y bueno, eso. Uy, a mí también se me aguó el guarapo. Bueno, agradecidísima, Aida, porque es mi primer encuentro con la agencia de noticias, es la oportunidad también de comunicarme con otra gente, es también acercarme más a la comunidad afro, que como dijo Maite, no importa el color, ¿sabes? Nosotras a veces nos discriminan y resulta que el corazón la gente lo tiene todo igual y somos todos del mismo color y de la misma forma y amamos igual. Y pienso que todo lo que podamos dar para nuestra comunidad y brindar para nuestra espiritualidad es importante. Así que gracias por prestarme tu espacio y tu agencia y además por compartir conmigo. Oye, dice Ifá que cada orí, cada alma, cada cabeza busca a su maestro. Tú dices el encuentro, bueno, tenías que tener un encuentro con Ifá y hoy lo tuviste. Y Maite, se me salieron las lágrimas. Gracias por estar aquí y por promover y por ayudarme y por siempre darme la oportunidad de comunicar. Gracias. Te amo. Ay, muchas gracias a ustedes. De eso se trata. Creo que el nombre de este espacio, como hablabas al principio, es vivo y es hablar de esa esencia del ser, de lo bonito, de lo que nos une, de lo que nos conecta. De eso que como decía mi hermana, tenemos ahí inconscientemente, pero es tan fuerte que a veces no tenemos las herramientas, cómo definirlo, cómo escribirlo, pero a través de estas conexiones y estos lazos yo creo que se van definiendo muchas cosas. Mi hermana vuelve y dice, sí son negras, sí son afro, las sentí cerca. Totalmente afro, totalmente afro. Y bueno, nuevamente agradecerle a las personas que se conectaron, que se quedaron con nosotros todo este tiempo. Esperamos que haya sido pues un tema que no sé si les guste o no les guste, si les cambie o no les cambie la vida, pero como digo yo, es parte de lo que teníamos que hacer, de lo que teníamos que hablar y de lo que tenemos que seguir hablando. Creo que eso es parte de la esencia de la agencia de noticias, de visibilizar eso que nosotros tenemos que es tan fuerte, que nos une y que yo creo que nos va a seguir uniendo porque yo sé que Gladys y Maite vamos a seguir extendiendo todo este conocimiento. Y quiero cerrar entonces con algo que tú dijiste, Gladys, que son los pilares, y es humildad, honestidad. Me encantó eso de carácter limpio, mucha paciencia, el buen carácter y la esperanza en el Creador. Entonces, gracias a ustedes por también creer en nosotros. Como agencia estamos creciendo. Como siempre digo, estamos haciendo nuestro aporte y el aporte de ustedes hoy fue muy significativo. Así que muchísimas gracias. Las llevo siempre en mi corazón. Aquí estamos siempre para ustedes. Y un abrazo desde acá desde Bogotá. Mucho calor, aunque esté haciendo frío. Abrazo, madrina, con lloradera y todo. Con lloradera. Un abrazo, las quiero. Nos vemos. Un beso. Chao a todas las personas que nos acompañaron. Chao, muchas gracias. Bendición. Gracias, bendiciones. Bendición, madrina, bendición, Aida. Dios te Chao. cuide, Chao, Olotumare Bukungo, un beso. Y Bokun. Beso.